Marito, buenos días. Días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. En un minuto vamos a leer desde el versículo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 19. Vamos a leer desde el versículo 17. ¿Ya? Es el discurso de Esteban. Dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al prójimo. Pero él pensó que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos míos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios apartó
y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Amén. Señor, gracias por esta porción de las Escrituras que tú has inspirado para nosotros y la has preservado hasta nuestros días. Te pedimos que tú nos hables a través de esta porción en esta mañana. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos hoy a dar inicio a la segunda parte de esta serie que he titulado Las crónicas entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Esta es la segunda parte. Hoy iniciamos la segunda parte, que costará aproximadamente unos 10 o 11 sermones. Y en esta segunda parte de nuestra serie nos vamos a enfocar en los personajes que vivieron en lo que podríamos titular una era del establecimiento de la nación de Israel, desde que Israel comienza a formarse hasta que llega a su clímax en los días de David. Así que nos centraremos en los principales personajes que vivieron desde la época de Moisés hasta la época de David. ¿Ya? Es decir, desde la época de la liberación de Egipto hasta el glorioso reinado de David. Así que iniciaremos esta segunda parte hablando de Moisés. Y como ustedes saben, Moisés, al igual que Abraham y al igual que David, son los personajes más referenciados en el Nuevo Testamento, ¿no? Son los personajes más famosos, entre comillas, en el Nuevo Testamento con respecto al Antiguo Testamento, ¿sí? Y de hecho son los personajes más emblemáticos del Antiguo Testamento para el judaísmo. Abraham es reconocido porque a él se le dio la promesa, ¿sí? Moisés es reconocido porque en él se dio la ley y además de eso, en Moisés se llevó a cabo la liberación del pueblo. Y David es reconocido por su fidelidad y por el reinado que se le otorgó, así que son tres personajes bastante importantes. Y aquí iremos desde Moisés hasta David. Ahora bien, como ya saben, la vida de Moisés, hermano, está comprendida en 4 libros. Desde Éxodo, desde el primer capítulo de Éxodo hasta el último capítulo de Deuteronomio, que es su muerte. Así que, como hicimos con Job, cualquier resumen que hagamos de su vida será corto, es decir, no será lo suficientemente justo con la vida y con la riqueza práctica que se podía extraer del personaje. Podríamos hacer varios sermones en Moisés, pero no es mi intención. Mi intención es siempre dedicar un sermón a cada personaje, si no, no terminaríamos nunca esta serie. De hecho, es tan amplia la vida de Moisés que no encontré un pasaje en el Antiguo Testamento donde pudiese resumir su vida para esta mañana. Así que, como se han dado cuenta, usamos un pasaje del Nuevo Testamento para resumir su vida, pero un pasaje que es inspirado por el Señor, es decir, no hay mejor resumen que ese, ¿sí? No hay mejor resumen que se pueda dar que ese resumen que Dios, a través de la boca de Esteban, nos regala en las Escrituras. Así que, teniendo esto en mente, vamos a comenzar nuestra serie. He titulado este sermón Dios y el frágil Moisés. Dios y el frágil Moisés. Y vamos a hacer lo que siempre hacemos. Vamos a ver los hechos. Vamos a mirar qué aprendemos de estos hechos y cómo nos muestran a Cristo. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con los hechos. Vamos a conectarla inmediatamente con nuestra serie, con nuestra primera parte de la serie. Han pasado 400 años desde que Jacob, más de 400 años, desde que Jacob y sus hijos se fueron a vivir a Egipto por la hambruna que había llegado sobre toda la tierra. De hecho, hay un pasaje que nos dice que cuando ellos salieron de Egipto, habían pasado 430 años desde el día que descendieron hasta el día que salieron de mano de Moisés, 430 años. Pero por supuesto aquí Moisés todavía no está grande, apenas estamos iniciando esta parte, así que han pasado entre 380 y 400 años, pero todavía no se han cumplido los 430 años que se cumplen cuando Moisés saca al pueblo, bueno, Dios, hermano de Moisés, saca al pueblo de Egipto.
Así que ha pasado este tiempo desde que ellos han descendido a esta población, a esta civilización, a causa de la hambruna que había sobre toda la tierra, como vimos en el sermón de José y en el sermón de Judá. Y en ese entonces, hermanos, y este es un hecho muy llamativo, en Génesis 46, 27, y luego se repite nuevamente en Éxodo 1, 5, se nos dice que fueron 70 varones los que entraron a Egipto. Solamente se están contando a los varones. Pero en total fueron 70 varones. Y este número 70 va a cobrar mucha relevancia más adelante en nuestro sermón. Más de 400 años después, se hace un censo, un primer censo que vemos en el libro de Números, en los primeros capítulos del libro de Números, y ahí se nos dice que habían disponibles 603.550 varones para la guerra mayores de 20 años. Mayores de 20 años. Varones. Es decir, no se están contando las mujeres y no se están contando los menores de 20 años. Lo que suponemos que estamos hablando por lo menos de una población de más de 1 millón de personas. Pero por ahí pasó. ¿Sí? Porque normalmente siempre hay más mujeres y siempre hay más niños. Pero por lo menos hay más de 1 millón de personas. Es decir, de estos 70 varones, 400 y pico años después había 4 o 5 generaciones después había más de 1 millón de personas. Estos hermanos se sabían lo que era reproducirse, ¿no? Estos 70 varones descendieron a Egipto buscando salvación por la hambruna. Y más de 400 años después, sus descendientes se encontraron en una situación de esclavitud. Fueron a Egipto buscando liberación y se han encontrado con la esclavitud en Egipto. La razón es que después de la época de José, tomó el poder un nuevo faraón que se nos dice que no tenía aprecio por José, que no lo conocía, no conocía lo que José había hecho, y entonces esclavizó a todo el pueblo, pero eso nos dice que lo hizo también por temor, porque eran muchos y en cualquier momento podían levantarse contra los egipcios. Y como hemos dicho en otras prédicas, el Egipto, al que inicialmente fueron a vivir los israelitas, cuando descendieron estos 70 varones, era una nación con poco poder y con poca riqueza. Pero 400 años después, y justamente por el gobierno de José y en el tiempo del Éxodo, se habían convertido en la nación más poderosa y rica del mundo en aquel entonces. Ellos tenían el suficiente poder y la suficiente riqueza para mantener en esclavitud a una nación de más de 1 millón de personas. Y en ese contexto de aflicción, en ese contexto de esclavitud, el foco de la narración se coloca en el nacimiento de un niño, Moisés. Cuando este Moisés nace, el faraón había dado la orden de matar a todos los niños varones. ¿Sí? Las niñas podían nacer, solamente los niños varones debían ser muertos. Así que justamente para el contexto de Moisés, muy similar al contexto del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que mandan a matar a los niños, ¿no? Y entonces, ese fue el contexto, mandaron a matar a todos los niños varones que nacieran de mujeres israelitas. Sin embargo, la madre de Moisés, en su astucia o movida por Dios, se las ingenia para evitar que su hijo muera. Entonces lo coloca en una cesta en el río Nilo. El río Nilo es el río más largo del mundo, muy caudaloso también y con unas aguas muy violentas. Así que era un milagro que ese niño sobreviviera en el río. Al niño se lo lleva a la corriente y lo coloca, y providencialmente lo encuentra la hija del mismísimo faraón. Y esta mujer lo ve, se da cuenta que es un hebreo, es decir, se da cuenta que es un israelita, y ella decide adoptarlo, y así, providencialmente, la vida de Moisés es salvada, ¿no? La hija del faraón, además, decide pagarle a una mujer y darle el niño a una mujer para que lo cuide mientras este crece, que no es fácil criar a un niño de 3 meses, ¿no? A un niño hasta los primeros 3 meses, incluso hasta el primer año, así que más fácil es pagarle a otra persona. Asombrosamente, esa mujer sería la mismísima madre del niño. Así que la historia es totalmente graciosa, ¿no? Cuando el niño crece y vuelve al palacio real, la hija del faraón le coloca un nombre.
Y el nombre que le coloca es Moisés. Este nombre significa que lo habían sacado de las turbias aguas del río. Hermanos, ese nombre va a ser un presagio sobre cómo Dios iba a usar a este hombre para beneficio de su pueblo. Dios va a sacar al pueblo de las turbias aguas de la aflicción representadas aquí en este río. Cuando Moisés ha crecido lo suficiente, y lo ha hecho en la casa del faraón, como leímos, ha aprendido la literatura egipcia, el pensamiento egipcio, la religión egipcia, todo lo que los egipcios creían, él lo ha aprendido en la casa del faraón, pero él sabía que era un hebreo, ¿sí? Y entonces salió a observar a sus hermanos, a sus compatriotas. Al presenciar cómo un egipcio maltrataba a un israelita y viendo que nadie le veía, Moisés decidió matar a este hombre, ¿sí? Pero al día siguiente, al salir nuevamente, vio a dos israelitas peleándose entre sí. Así que decide separarles y le dice a uno de ellos que no maltrate a su prójimo. Trata de poner orden en ese lugar, ¿no? En esta población. En este momento, estos hombres le cuestionan diciéndole que se cree príncipe y juez de ellos y le recriminan el hecho de haber matado al egipcio el día anterior. Moisés pensaba que nadie lo había visto, así que se asustó inmediatamente y el chisme regó y Faraón se enteró. Así que, como ya Faraón lo sabía, Moisés decide huir y huye a tierra de los madianitas. Y este último evento nos presagia también el ministerio de Moisés, hermanos. Si analizamos esta historia que acabamos de leer, o acabamos de resumir más bien, primero se nos muestra el interés de Moisés en liberar a sus hermanos de la opresión, ¿cierto? Matando a un egipcio, liberando a su prójimo israelita. Segundo, se nos muestra su deseo de poner paz y de poner orden en la vida de sus hermanos. Cuando ve a los israelitas peleando, trata de poner orden entre ellos como si fuese un juez. Y tercero, nos muestra cómo este pueblo, a pesar del deseo de Moisés de liberación y de orden, le rechaza y le cuestiona. Y de hecho lo meten en problemas. Y un contraste interesante aquí, mis hermanos, y esto es una manera de paréntesis. He tratado de meditar un poco en esto, pero todavía no he hallado nada. Pero creo que en un futuro se podría hallar algo. Pero es bien interesante el contraste que se hace aquí, porque mientras que José llegó como un hombre esclavo a Egipto y allá fue liberado, llegó como un hombre esclavo a Egipto y allí fue liberado, Israel fue todo lo contrario. Ellos llegaron como hombres libres a Egipto y allí fueron esclavizados. Y un dato ligado a este último es que cuando Moisés huye de Egipto, se va a la tierra de los madianitas. Y fueron los madianitas los que llevaron a José en esclavitud a Egipto. Entonces es bien interesante ese dato. Los mismos que llevaron en esclavitud a José a Egipto, Moisés huye hacia esa tierra en el momento de problemas en Egipto. Solamente son datos bastante curiosos que me parecieron interesantes al momento de estudiar el pasaje, pero como dije, todavía no veo nada aquí. Tal vez en un futuro pueda encontrar algunas cosas que puedan iluminar más este dato curioso. Bueno, la segunda parte que vemos en la historia de Moisés es que vemos un llamamiento y una liberación. Moisés, como dije, se va a vivir a Madián y allá se casa con una mujer pagana, con una mujer madianita. Se casa con Séfora, ya se llama Séfora, y se reproduce con ella, tiene varios hijos. Y la historia de Moisés, como vimos en la lectura de Esteban, se divide en 3 periodos de 40 años. Cuando Moisés nace y mata al egipcio y huye para irse a vivir a Madián, tenía 40 años. En Madián vive durante 40 años más. Y cuando se cumplen los 40 años, es decir, cuando tiene 80 años, es llamado por Dios para liberar al pueblo y luego va a durar 40 años en el desierto soportando a ese pueblo. Así que su vida se va a dividir en 3 periodos de 40 años hasta que muere, 120 años en total. Pero lo curioso aquí, un dato interesante, es que Moisés es llamado a los 80 años. Ahora,
Cuando Moisés tiene estos 80 años, Dios lo llama, porque dice el pasaje que Dios se acuerda, y esto es un decir, porque Dios no es que se le olviden las cosas, Dios se acuerda, lo que nos quiere indicar que es el momento de la liberación. Dios se acuerda de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces decide liberar a Israel de su esclavitud. Un Israel que está clamando, como cantábamos hace un momento en uno de los himnos. Un Israel que está clamando por su libertad. Y el Señor entonces decide llamar a Moisés para esta labor. Cuando el Señor lo llama, se le revela a través de una zarza ardiendo y le asigna un ministerio y le asigna un propósito. Moisés inicialmente se siente incapaz de llevar a cabo esa labor, como todo hombre que es llamado a una labor importante, inicialmente se siente incapaz, pero cuando Moisés, por ejemplo, dice, no, es que yo soy tardo de palabra, Dios le dice, yo te pondré a tu hermano Aarón. Es decir, Dios se va a encargar de capacitar a este frágil Moisés para la labor que Dios le ha encomendado. Precisamente porque es Dios quien libera. Y al ser llamado por Dios para liberar a Israel, Moisés primero va al pueblo y le comunica este llamamiento. El pueblo, por supuesto, son incrédulos ante este llamamiento que dice este hombre que tiene. ¿Sí? Y luego va a donde Faraón. Yo me imagino la escena, ¿no? El hombre más rico de aquel entonces, el más poderoso de aquel entonces, viene un hombre de 80 años a decirle, deja ir a mi pueblo. Un hombre esclavo, bueno, que representaba un pueblo esclavo. Y Moisés le comunica, le dice a Faraón, Dios dice que dejes ir a su pueblo. Y Faraón se resiste, por supuesto, a dejarlos ir. Entonces el Señor va a comenzar a enviar plagas para que Faraón se convenza de dejar ir al pueblo. Y las plagas se envían en el siguiente orden. Primero se envía una plaga de sangre, luego una plaga de ranas, luego una plaga de piojos, luego una de moscas, el ganado comienza a morir, una plaga de úlcera, una plaga de granizo, una plaga de langosta, una plaga de tinieblas y por último la gran plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto, el día en que se celebró la noche de la Pascua. 10 plagas en total. Y la última plaga es la que termina a convencer a un faraón endurecido de dejar ir al pueblo de Dios. Sin embargo, tal era la dureza de este hombre, tal era su orgullo, que cuando Israel va camino de su liberación, este faraón se arrepiente de haberlos dejado ir y decide perseguirlos. En ese momento, Dios hace otro milagro impresionante a través de Moisés. Se abre el Mar Rojo para que el pueblo pase por el medio del mar. Cuando el faraón y su ejército creen que pueden pasar, cuando ya el pueblo ha pasado, el faraón va detrás, el mar se cierra, sepultando bajo el mar al faraón con sus ejércitos. Así que de esta manera milagrosa, hermanos, fue libertada de la esclavitud Israel. Y de esta manera Dios venció al faraón, a sus ejércitos y a Egipto, que era la nación más poderosa de aquel entonces. Hermanos, sin usar una sola arma y sin derramar una sola gota de sangre israelita. Impresionante. Luego viene la vida después de la liberación. Tenemos el sostenimiento, la provisión, el pacto y la ley. Dios primero da provisión cuando el pueblo sale de Egipto y va camino por el desierto. Ante la escasez evidente, Dios les provee comida. ¿Tienen hambre? Hay maná. Nos aburrimos de maná, hay carne. El Señor les daba lo que querían. ¿Tienen sed? Hay agua. ¿Tienen frío? Hay una nube que en la noche es columna de fuego para darles calor, tenían calefacción, y en el día era una nube para protegerlos del calor y del sol. El Señor los cuidaba, los protegía, los sostenía, porque Dios no solamente libera, mis hermanos, sino que Él sostiene a los que liberan. Dios protege a los que liberan. Y entonces Dios hace pacto con ellos. El Señor hará un pacto con este pueblo en el desierto como una nación bajo su protección.
Dios dice, yo les protegeré, pero exijo fidelidad de ustedes, y entonces les da las demandas del pacto. Y esas demandas del pacto es la ley, que Esteban nos dice que son palabras de vida. Así que el Señor provee verdadera comida al proveerles y revelar su santa ley. El maná es comida, la carne es comida, pero la ley es la verdadera comida. La ley en el Sinaí, revelada en el Sinaí, es la misma ley natural que el hombre, por naturaleza, por creación de Dios, tiene escrita en su corazón. ¿Sí? Esta ley no va a ser entregada como van a interpretar los judíos en el futuro y como muchas personas hoy erróneamente creen. Esta ley no será entregada como un medio de esclavitud, como si Dios los sacara de la esclavitud de Egipto para esclavizarlos ahora a él. No, la ley será entregada como un estándar de verdadera vida en libertad. La esclavitud es entregarse al pecado y entregarse a los deseos. Eso es ser esclavo de tus propias concupiscencias. La ley, en cambio, es un estándar de vida para los hombres de fe y es la verdadera libertad. La ley y el orden, como dice el logo de nuestra nación, ¿no? Colombia. Ley y orden. La ley trae verdadera libertad. Pero los judíos con el tiempo iban a convertirla en un medio de esclavitud porque iban a predicar salvación a través de la perfecta obediencia de la ley. Sin embargo, Dios la entregó como un estándar de vida para el hombre de fe. Así que la ley, la salvación, la ley nunca predicó salvación por obras, siempre predicó un estándar de vida para el hombre de fe. ¿Ya? Y por último, tenemos los hechos finales, donde ellos son condenados a vagar por el desierto. El pueblo sigue avanzando por el desierto y llegan finalmente a la tierra de Canaán. Esta es una tierra que, como ustedes ya saben, Dios les ha prometido dárselas y ellos tienen que conquistarla. Dios va a estar, por supuesto, con ellos para conquistar esa tierra. Pero en ese momento, el pueblo envía espías para observar la tierra y estos espías van y vuelven con un reporte muy negativo y entonces los israelitas se acobardan para conquistar la tierra. Así que Dios se enfada por esta situación. Hermanos, Dios los acababa de liberar milagrosamente, sobrenaturalmente de la nación más poderosa de aquel entonces. Y ellos tenían miedo de enfrentar a una nación que en ese momento era pobre y era débil, como lo era Canaán. Esto realmente es ofensivo. Es una incredulidad ofensiva de este pueblo hacia Dios. Así que el Señor los condenó a vagar por el desierto 40 años. Y de esta manera, ellos iban a morir en el desierto, toda aquella generación, incluyendo a Moisés, a excepción de dos hombres, Josué y Caleb, que fueron los espías fieles en medio de la situación. Y entonces, en medio del desierto, se va a levantar una nueva generación que no tiene a Egipto en su corazón y una generación que está dispuesta a conquistar Canaán porque está aburrida de vivir en el desierto. Sin embargo, es importante que resaltemos que aunque estos hombres fueron condenados a no entrar a la tierra prometida, hermanos, Dios les siguió sosteniendo con alimento y bebida en medio del desierto durante 40 años. A pesar de todo, ¿no? Había disciplina, pero también había gracia. Y cuando se levanta esta nueva generación, Moisés repite la ley y por eso tenemos el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. ¿Sí? Se repite la ley, no es que haya una segunda ley, es que hay una repetición de la ley para esta nueva generación. Y entonces luego de hacer esta repetición, el pueblo está preparado para la conquista de Canaán. Y Deuteronomio termina mostrándonos la muerte del varón Moisés, observando la tierra prometida desde una montaña, él no entra en ella, pero la observó, en ese momento muere a los 120 años. Y hermanos, ese es el resumen súper resumido de la vida de Moisés. Sus 120 años de vida. Es posiblemente el personaje de las Escrituras del que más información tenemos. Desde su nacimiento hasta su muerte. 120 años de información. ¿Qué podemos aprender de esto? Hermanos, hay muchas cosas que aprender, pero yo solamente he seleccionado dos aplicaciones. Dos aplicaciones.
La primera es el Dios libertador. Antes de entender al Dios libertador, hablemos un poco del Egipto de aquella época para que entonces podamos vislumbrar lo asombroso de esta liberación milagrosa. Hermanos, a esta época de Egipto se le conoce históricamente como el Imperio Nuevo y fue el periodo de mayor esplendor, de mayor poder y de mayor riqueza de su historia. Ellos habían logrado en ese entonces expandir su territorio a través de exitosas campañas militares y habían conquistado regiones estratégicas, es decir, habían agrandado su territorio, habían conquistado lo que hoy actualmente es Israel, lo que hoy actualmente es Palestina y lo que hoy actualmente es Siria y Sudán. Y es un terreno bastante amplio que ellos habían abarcado durante este periodo. Y también en ese periodo se construyeron algunos de los monumentos más famosos que están hoy en Egipto. Y eran construcciones impresionantes y manifestaciones visibles de la riqueza, de la opulencia y del poder de esa nación. Además, ellos controlaban importantes rutas comerciales que conectaban el norte de África con el Medio Oriente y el mar Mediterráneo, es decir, controlaban las rutas que alimentaban al mundo. Así que eso los hacía en una nación con bastante poder y riqueza. Comerciaban oro, comerciaban bienes, incienso, eso contribuyó significativamente a la riqueza y además, gracias al río Nilo, eran una potencia agrícola. Así que, en resumen, esta era una nación fuerte, grande, poderosa y muy rica. Pero hermanos, Dios va a obrar con poder sobrenatural en favor de su pueblo. El Señor les va a libertar de esta poderosa y rica nación con mano fuerte. No va a ser Moisés el libertador. El libertador será el Señor y las naciones van a conocer quién es el Dios de Israel. Cuando nosotros pensamos en Moisés, lo hacemos como si él fuese un libertador, pero Moisés, hermanos, en realidad era un hombre frágil, era un hombre débil en manos de un Dios poderoso. Por ejemplo, Moisés era de la tribu de Leví, de la cual nada se había dicho sobre el gobierno del pueblo. Anteriormente, había asesinado a un hombre, ¿no? A sus 40 años. Esto lo convertía visiblemente en alguien moralmente impedido para liderar a una nación. Se había casado con una mujer pagana, Séfora, y posiblemente se casó nuevamente porque Números nos dice que se casó con una mujer cusita, es decir, una mujer de Etiopía. Y por último, él mismo reconocía que era un hombre débil de palabra. Es decir, no sabemos si era gago o no tenía las ideas, no lo sabemos, pero era un hombre débil de palabra. Es decir, no había ninguna elocuencia en él para liderar a un pueblo. Y si hay algo que tienen los grandes líderes de la historia de la humanidad es eso, elocuencia. ¿Sí? Hitler, por ejemplo, es uno de los hombres más elocuentes que ha existido en la faz de la tierra. ¿Sí? Pero Moisés era débil de palabra. Y por medio de esa debilidad Dios trajo palabras de vida. Por último, Moisés tenía 80 años, hermanos. Tiene una edad bastante avanzada para liderar a un pueblo a su libertad. Sin embargo, Dios decide usar a un hombre así. El Señor usa a un hombre con estas cualidades para demostrar que en realidad es su poder sobrenatural la causa principal de esta liberación. Un hombre de 80 años, tanto de palabras, criado en Egipto, casado con mujer pagana y además asesino, fue usado por el Señor para liderar a su pueblo en la liberación de esa nación poderosa como lo era la nación de Egipto. Hermanos, Dios liberta, pero no lo hace con ejércitos, no lo hace con armas, sino con su poder sobrenatural. Los egipcios, los babilonios, los asirios, los persas, los griegos y los romanos tenían poderosos ejércitos, tenían caballos veloces, tenían numerosas lanzas y escudos,
hombres con habilidades impresionantes para la guerra, novedosas estrategias militares, cerebros brillantes para inclinar la balanza en una batalla. Pero Israel no va a ser libertada de esta manera. Israel no iba a usar una sola arma ante la nación más poderosa de aquel entonces. Israel no iba a derramar una sola gota de sangre, porque el Dios Todopoderoso les iba a liberar de forma sobrenatural. Todas las naciones tenían que escuchar sobre las obras de Dios y debían temerle. Todas las naciones tenían que escuchar que no era por la inteligencia de Israel o por sus ejércitos, que no era por sus estrategias militares, que no era por sus habilidades en combate, sino que esa liberación se ejecutaba por la mano poderosa del Señor. Por esa razón, Dios usó a un vaso de barro como Moisés. Hermanos, si lo pensamos bien, si Dios quería liberar al pueblo por manos de un hombre, lo mejor era tener un David en ese momento, ¿no? Es decir, lo mejor era tener un hombre de 40 años, hábil para la guerra, poderoso en combate, elocuente, estratega militar, alto, fuerte, ¿cierto? Pero el Señor no usó un hombre así. Él usó un hombre de avanzada edad y débil de palabras como lo era Moisés, para que la liberación fuese únicamente por él. Así que Dios se complace en usar a vasos de barros. Por eso el barro en nosotros no debe avergonzarnos, sino por el contrario, el barro se debe notar para que se sepa que el poder es de Dios y no de nosotros. Si, por ejemplo, Dios te está llamando a predicarle a tus vecinos y tienes miedo porque es que no sé cómo enseñar el evangelio, es que soy débil de palabra, ve y habla, porque recuerda que el poder para salvar es de Él. No es tu elocuencia, el poder para salvar es de Él. Dios, por ejemplo, usó a un pequeño Atanasio para callar la gran herejía arriana que se había regado por toda la iglesia, que negaba que Jesucristo fuese Dios. Y Dios usó a un hombre pequeñito como Atanasio para callar esa gran herejía. Dios usó a un hombre frágil, débil, de una conciencia hipersensible y tal vez hasta loco, dicen algunos, obsesivo, como Lutero, para enfrentarse a la poderosa iglesia romana y desencadenar la libertad de las naciones en la reforma protestante. Así que no es por nuestra fuerza. Moisés, por ejemplo, quiso liberar al pueblo cuando tenía 40 años, ¿no? Por su fuerza, matando a un egipcio. Pero Dios le mostraría 40 años después, a sus 80 años, que era en su tiempo, por su gracia y por su poder. Así que debemos recordar que los cristianos somos hombres débiles en manos de un Dios todopoderoso. Somos vasos de barro en manos del alfarero. Además, mis hermanos, el poder de Dios no solo libertó al pueblo, también lo sostuvo en el desierto con provisión. Hermanos, el Señor no solamente libera, Él sostiene a los que ha liberado. Si Dios te llama, te ayuda en tu llamamiento. Si el Señor te salva, te santifica. Si el Señor te liberta, te protege, hermano. Si Dios envía pruebas, nos sostiene en medio de ellas, como lo vimos con Job. Tremendas pruebas y fue sostenido ahí. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor siempre hace su voluntad, ¿cierto? Eso lo sabemos. Somos reformados y por eso lo creemos. Tal vez si no fuésemos reformados no tuviera que explicar esto. Pero nosotros sabemos que Dios siempre hace su voluntad, lo que le place. Si estamos sanos, es por su voluntad. Y si estamos enfermos, es por su voluntad. Si tenemos trabajo, es por su voluntad. Y si estamos desempleados, es por su voluntad. Pero esta verdad, hermanos, no debe conducirnos a la incredulidad en el poder de Dios.
Como si el hecho de que el Señor hiciera su voluntad, entonces no tengo que orar porque Él siempre hará su voluntad. Y eso en realidad es incredulidad. Por supuesto, siempre debemos orar para que el Señor haga su voluntad. Jesucristo oró, no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Ninguna oración cambiará la voluntad del Señor. Hermano, pero siempre debemos orar con fe, porque el que pide recibe, dice Mateo 7:7. Y no tienes porque no pides, dice Santiago en su epístola. Así que la oración es tanto para ayudarnos a descansar en la voluntad de Dios, como para pedirle al Señor con fe. Ahora bien, mi hermano, yo no quiero sonar muy carismático o muy pentecostal en esta mañana, pero si estás pasando por una enfermedad, ¿acaso Dios no te puede sanar? El Señor que libertó a Israel sobrenaturalmente de la nación más poderosa de aquella época y que te ha salvado por su gracia de la ira eterna, no puede sanarte. Hermano, el poder no reside en los médicos. El poder no reside en la medicina. Reside en el Dios Todopoderoso. Hermano, si te encuentras envuelto en fuertes luchas mentales, ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión, hermano, ¿acaso Dios no puede ayudarte? El Señor que libertó a Israel sobrenaturalmente de la nación más poderosa de aquella época y que ha enviado su Espíritu Santo a morar en ti, ¿no puede ayudarte? Hermanos, el poder no reside en los psicólogos o en los psiquiatras, sino en el Señor Todopoderoso. Si estás combatiendo con un pecado que parece estar ganándote la batalla, hermano, ¿acaso Dios no puede fortalecerte? Nuevamente, el Señor que libertó sobrenaturalmente a Israel de la nación más poderosa de aquella época y que te ha hecho una nueva creación en Cristo, ¿no puede fortalecerte? El poder no reside en tu fuerza, sino en la de Él. Hermano, si estás pasando por una crisis financiera, no consigues empleo, 2 años desempleado, no ves la luz, no hay para comer en la casa, no hay para pagar el arriendo, ¿acaso Dios no puede proveer? El Señor que libertó a Israel sobrenaturalmente de la nación más poderosa de aquella época y que sostiene al mundo con su mano, no puede proveerte. Hermano, las riquezas no son de los hombres, es de Dios y la da a quien quiere. Así que, hermanos, entender el poder del Dios libertador que usó a un hombre frágil como Moisés para liberar a un pueblo de la esclavitud de la nación más poderosa de aquel entonces, esto nos conduce inevitablemente a meditar en el poder de nuestro Señor para salvarnos a nosotros, para santificarnos a nosotros, para proveernos a nosotros, para sanarnos, para fortalecernos en nuestras debilidades y en nuestras necesidades proveer, ¿no? Inevitablemente eso nos conduce ahí. Y segundo, hermano, tengo una aplicación que tal vez no te guste en esta mañana, pero es necesaria hacerla porque el pasaje nos conduce inevitablemente a meditar en esto. No puedo dejar que esta aplicación pase por no incomodarlos a ustedes. Así que tengo una aplicación en relación de los pastores y la iglesia. Primero, un mensaje a los pastores, ancianos, líderes de esta iglesia y personas que de pronto Dios va a llamar en un futuro a servir en esta congregación como diáconos, como líderes o como futuros pastores docentes o gobernantes, porque también Dios tiene personas entre nosotros que van a aspirar a esos cargos en un futuro y posiblemente Dios te está llamando. Y este mensaje es el primero para ustedes. Hermanos, Dios puede usar a hombres frágiles como nosotros para pastorear y alimentar a su iglesia. Porque no es por nuestra fuerza, es por la suya. No es por nuestra palabra, es por su palabra predicada. A pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras debilidades,
A pesar de nuestra poca elocuencia, del cansancio de la semana y de la escasez económica en el hogar, mi hermano, el Señor puede usar a este liderazgo y a ti en el liderazgo para guiar a esta iglesia en la santificación, en el autogobierno y en el crecimiento. Porque, hermanos, Dios se complace justamente en eso, en usar a hombres débiles como nosotros. El Señor se complace en usar a vasos de barro para que su poder resalte. Afortunadamente, hermanos, las ovejas de esta congregación no son nuestras, son del Señor. Y por eso, a pesar de nuestras falencias, Él las alimentará, porque son sus ovejas. Así que, hermano, si el Señor está llamando al ministerio, no tengan miedo, porque no es en tu fuerza. Yo también tenía miedo, acuerdo, cuando el pastor, cuando la iglesia me llamó al ministerio, tenía miedo, pero yo qué puedo aportar a la iglesia. Pero he visto cómo Dios me ha sostenido durante estos años y me ha fortalecido y me ha dado sabiduría y me ha desarrollado mi carácter. Hermanos, el Señor capacita al que llama, usa hombres débiles para esto. De la misma manera, el Señor nos pide a nosotros paciencia con su iglesia. Hermanos, las congregaciones no siempre son fáciles de pastorear. Hermanos, Moisés tuvo que quedarse en el desierto por 40 años aguantándose a un pueblo desobediente, a un pueblo que tenía a Egipto en su corazón. Moisés tuvo que perecer con ellos sin entrar en la tierra prometida, porque ese era el pueblo que se le había asignado para pastorear. La congregación que iba a conquistar Canaán había sido asignada a otro liderazgo, al liderazgo de Josué, ¿no? Pero Moisés no es Josué y Josué no es Moisés. Y nosotros estamos exactamente en el lugar en el que Dios quiere que estemos y estamos exactamente en la congregación que el Señor nos ha dado para pastorear. Somos llamados a permanecer fieles y pacientes en el servicio al Señor. Hermanos, más que nadie, Moisés tuvo razones para desprenderse de sus obligaciones de liderazgo. Cuando vemos la historia de Moisés, hermanos, vemos a una congregación que murmuraba constantemente contra él, que menospreciaba su liderazgo. De hecho, vamos a la Escritura, Éxodo 15. Éxodo 15. Hermanos, piensen un momento en un pastor liderando esta congregación y que se repitan todo esto que vamos a ver en Moisés. Tremenda paciencia Dios le da a este hombre. Éxodo 15, versículo 22 al 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Chur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Acababan de ser liberados de la esclavitud. Inmediatamente ya estaban murmurando contra Moisés. Y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Éxodo 16, 1, capítulo siguiente. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, hermanos, toda la congregación, toda la iglesia, literalmente es la palabra que se usa aquí, toda la iglesia murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Capítulo 17, versículo 1 al 4, siguiente capítulo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por su jornada, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó, oye, pero si el Señor les acababa de proveer, ¿qué tanto era tener fe? Así somos nosotros.
y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? Tremendo pueblo desobediente. Moisés va, sube al monte y baja, se encuentra un becerro de oro y el pueblo adorando un becerro de oro. Números 11, versículo 1 al 6. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se consumió. Capítulo 12, siguiente capítulo, versículo 1-2. María y Aarón, los más cercanos a Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también con nosotros? Y lo vio Jehová. Y bueno, usted puede seguir leyendo la historia. Capítulo 14, versículo 1-4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en el desierto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Capítulo 16, versículo 1-3. Todavía, sí, hermanos, todavía. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron. Esto es un golpe de estado, una rebelión más seria, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los consejos, varones de renombre. Varones importantes, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de nosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues levantáis vosotros sobre esta congregación de Jehová? Versículo 12 del mismo capítulo. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos haya hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierra y viña. ¿Sacarán los ojos de estos hombres? No subiremos. Porque, hermanos, cuando no podemos hacernos responsables de nuestros pecados, queremos culpar a los otros. Y principalmente queremos culpar al liderazgo. Es que el pastor no me llama lo suficiente. Es que no me pastorea lo suficiente. Capítulo 20, versículo 1-5. Llegaron los hijos de Israel, y aquí fue donde Moisés quedó prohibido de entrar a la tierra prometida porque no aguantó más y se hizo desobediente. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murmuró María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, pero hermanos, Dios les había dado agua una y otra vez. Se juntaron contra Moisés y Aarón porque no había agua. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí, y nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Preferían la esclavitud a la libertad, ¿cierto? Y por último, capítulo 21, versículo 4-5. Después partieron del monte de Hor. No había un día tranquilo para Moisés. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua.
y nuestra alma tiene fastidio del maná. Y hermanos, inspiradamente, de forma inspirada, Pablo nos dice en 2 Timoteo que habían 2 hombres, Janes y Jambres, que también le armaron una rebelión a Moisés en el desierto. Hermanos, pero también vemos a un Moisés que amaba inmensamente a esa congregación, que era paciente con ese pueblo desobediente y que intercedía por ellos ante el Señor una y otra vez, como si fuesen sus hijos. Aunque este pueblo no es desobediente, pero estamos estudiando lo que dice el pasaje, tenemos que tener toda la paciencia con este pueblo que el Señor nos ha dado para pastorear. Y segundo, mis hermanos, hay un mensaje para la membresía de esta iglesia. Hermanos, no menosprecien a sus líderes. Si sus pastores son hallados bíblicos, hermanos, no hay razón para menospreciarlos. La autoridad que tienen la han recibido por su fidelidad a las Escrituras, no por su físico, no por su economía o no por su fuerza, porque nos encanta someternos a líderes ricos, elocuentes o con poder, o líderes que quieren esclavizar a la gente, ¿no? Pero el Señor no nos llama por eso. Si resistimos a una autoridad que es bíblica y fiel, hermanos, y esto no lo digo porque me estén resistiendo a mí, lo digo porque la Escritura lo dice. Si resistimos a una autoridad que es bíblica y fiel, hermanos, estamos resistiendo a Dios mismo. Hermano, yo sé que tal vez puede ser difícil sujetarte a un pastor cuando tú crees que sabes más que él, ¿no? No es que yo sé más que él. O porque eres mayor que él, no es que es muy pequeño. ¿Qué me puede aconsejar este pequeñito? O porque económicamente estás mejor que él. Hermano, sé que tal vez pueda ser difícil sujetarse a un pastor cuando tiene resentimiento contra él por un mal consejo que te dio, o porque no te saludó, o porque no te visitó, o porque te confrontó el día que te tenía que confrontar. Mi hermano, pero nada de esto es un argumento bíblico para resistir su autoridad o menospreciar su ministerio, su consejo y su liderazgo. Si no tienes un argumento bíblico que lo descalifique, hermano, entonces está siendo bíblico y Dios te resiste. Ahora bien, mis hermanos, yo tampoco quiero pintar una imagen del pastor como, ay, pobrecito. No le contradigas que se resiente. Hermano, porque si Dios lo ha llamado a servir en el ministerio, en esta iglesia en específica, entonces Él puede soportar eso y más, como lo hizo Moisés en el desierto. Pero Dios te llamará a rendir cuenta a ti por cada palabra ociosa que digas. El pastor también es humano, y como tal, él también siente, él también sufre. Él no está en un cuerpo glorificado, está en un mismo cuerpo de pecado en el que tú estás. Pero el Señor lo fortalecerá en su debilidad, y Él nos llamará a rendir cuenta por cada palabra imprudente que salga de nuestra boca. El Señor también nos llamará a rendir cuenta por los comportamientos de los pastores hacia las ovejas que el Señor les ha dado, y de las ovejas hacia los pastores que el Señor les ha dado. Sé que tampoco quiero decir, no toquéis al ungido, ¿sí? O nunca cuestionen a los pastores, tampoco quiero decir eso, porque por supuesto ellos son humanos y como tal pueden errar y pueden ser cuestionados. Pero hay que saber decir las cosas, hay que hacerlo con respeto y siempre buscando ayudarlo y no destruirlo. Cuando decimos las cosas, si las decimos bien, ayudamos. Y si las decimos mal, destruimos. Hay que saber decir las cosas. Así que una autoridad bíblica se puede cuestionar, por supuesto, porque es humana y porque se puede equivocar. Pero si es bíblica, hermanos, debemos hacerlo con respeto y sin menospreciar lo que Dios ha levantado. Hay un pastor aquí por equivocación, hermano. Si creemos en la providencia del Señor, ninguno de los 4 pastores que está aquí es por equivocación. Y las Escrituras nos ordenan a no ser gravosos a aquellos que el Señor ha llamado a pastorear. Puede leer en su casa Hebreos 13:7 y 13:17. No ser gravosos para que los pastores le pastoreen a ustedes con paciencia y como teniendo ánimo y no como por obligación, dice el pasaje, a modo de paráfrasis.
Y primera de Pedro 5:5 también da una exhortación parecida. Así que hermanos, eso es lo que pudimos aprender en la historia. También debí comenzar con esta primera aplicación y después con la más esperanzadora. Lo tendré en cuenta cuando vuelva a predicar este sermón en varios años. Pero como esta historia nos muestra el Evangelio. Hermanos, primero, Cristo es el verdadero y más grande Moisés. Moisés servía de mediador entre Dios y este pueblo desobediente. Y Moisés decía, Señor, es tu pueblo, no mi pueblo. Es una forma de ilustrarnos el amor de Moisés sobre ese pueblo, pero Dios sabía que era su pueblo. Pero eso es lo que teníamos en las Escrituras, como si Moisés le dijera, no, espérate, que no es mi pueblo, es el tuyo, cuídalo. Señor, Moisés intercedía por este pueblo. Y Cristo es el que intercede por nosotros ante el Padre. Estás pegando y oras a Dios, perdón, y Cristo intercede por ti. Y Cristo intercede por nosotros, es nuestro abogado. Sé que puede ser difícil conseguir un abogado que te defienda cuando has cometido un pecado horrendo, pero Cristo es un abogado que nos defiende en todos nuestros pecados. Intercede por nosotros ante Dios. Es el verdadero mediador que necesitamos. No un mediador que en algún momento se fastidie del pueblo como ocurrió con Moisés. En un momento no aguantó más, pero Cristo no es ese mediador. Así que gloria a Dios por enviarnos a este mediador santo. Un mediador así nos convenía, hermanos. Segundo, es el verdadero libertador nacido para liberar al pueblo. ¿Se acuerdan de los 70 varones que le dije al principio? Es curioso que cuando Noé sale del arca, si ustedes leen Génesis 10, leen los descendientes de Noé, fueron 70 descendientes en total. Y de cada uno de esos 70 descendientes salió una nación. Una nación. Cuando 70 varones descienden a Egipto, esta historia de Egipto es una prefiguración de la liberación mundial y universal que tenemos en Cristo, porque cada uno de estos 70 varones que descendieron a la esclavitud estaba representando a cada una de las 70 naciones existentes de aquel entonces entrando a la esclavitud. Pero así como estos 70 varones fueron liberados a través de sus descendientes, Dios trae una liberación macro, una liberación universal, una liberación para cada nación, para cada hombre de cada nación que crea en Él. Él es el verdadero libertador, nacido para liberar al pueblo. No al pueblo de una raza únicamente, porque cuando a Abraham se le dio la promesa, se le dijo, y en tus simientes serán benditas todas las familias, naciones de la tierra. Y en ese contexto, cuando se da esa promesa, se tenía en mente Génesis 10, que la tierra se había poblado de los descendientes de Noé. Así que en Cristo, estos descendientes de Noé, estas 70 naciones, son libertadas en Cristo. Y no únicamente la nación de Israel. Así que el Éxodo nos habla de nuestra liberación macro, de la liberación de los colombianos, de la liberación de todas las etnias, de todas las tribus, de todas las naciones de la tierra. Y él es el verdadero Cordero Pascual, ¿no? Cordero Pascual, en la noche de la última plaga, Dios le dice a José, tomen un cordero y que en los dinteles de la puerta coloquen la sangre del cordero, para que cuando el ángel de la muerte pase en esa noche, el ángel de la muerte solamente entrará en aquel lugar donde no está la sangre protegiendo esa casa. Y de esa manera, el ángel de la muerte se llevó a los primogénitos de Egipto, pero no los de Israel, porque la sangre los estaba cubriendo. Es esa misma sangre que nos cubre a nosotros, porque Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Cuando el ángel de la muerte ve nuestra vida, hay una sangre en los dinteles de las puertas de nuestro corazón que impide que nos toque. Por supuesto que vamos a morir, pero ustedes entienden la referencia, ¿no? No hay poder de Satanás sobre nosotros porque la sangre de Cristo está en nosotros, hermano. Él es el verdadero Cordero Pascual y él es más grande que Moisés en cuanto a profecía. Moisés dijo,
En Deuteronomio 18, versículo 18, profeta de en medio de ustedes levantará Dios, a él oiréis. Y ese profeta es Cristo, el profeta más grande, el más grande que Moisés, y a él es el que el pueblo debía oír. Por eso era tan ofensivo que el pueblo prefiriera las palabras de Moisés malinterpretadas a las palabras de Cristo cuando Cristo les hablaba en su vida. Porque Cristo decía, pero si Moisés habló de mí, yo soy ese profeta que él dijo que debían oír. Ellos tenían su esperanza en Moisés y en la ley, pero la ley señalaba a Cristo. Y lo hacía de dos maneras. Primero, a través de las ceremonias sombrías, el cordero, todas esas ceremonias, todo lo que hemos leído en Levítico, todo eso señalaba al sacrificio de Cristo. Él es el verdadero cordero del día de la liberación, el verdadero cordero de la Pascua, el verdadero cordero que se sacrificaba todos los días, apuntaba al sacrificio de Él, cargando nuestros pecados. Y segundo, la ley también señalaba a la necesidad de un cumplidor perfecto de esa ley. Y ese cumplidor es Cristo. Y por eso, aunque nosotros somos unos tremendos pecadores, violadores de la ley, como leímos esta mañana cuando estábamos leyendo la ley, hermanos, ante Dios, somos vistos como si no rompiéramos un solo plato, porque el verdadero cumplidor de la ley la cumplió por nosotros. Amén. Y de esta manera, Moisés, o esta historia, nos muestra el Evangelio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Te pedimos que apliques estas palabras a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo,